Solo daros la bienvenida porque todo el protagonismo lo va a tener la gente de Maniac. Maniac es un proyecto editorial nuevo, nos ha gustado mucho la idea. Os he invitado especialmente a la gente que sois de Diagonal Negra, que daba la casualidad de que hoy teníamos reunión nosotros a las 8, con lo cual la gente está interesada en este tipo de lecturas. Y bueno, pues bienvenidas y muchas gracias. Todo vuestro. Sobre todo gracias, lo primero gracias a Diagonal, porque sin colaboraciones como la vuestra, editoriales independientes como nosotros, no nos hacemos visibles a los lectores. Nuestras novelas pueden ser muy buenas, pero si no estamos en las librerías y no hacemos este tipo de cosas, es imposible que la gente nos conozca. Así que muchísimas gracias. Perdón. Eso lo primero. Después, gracias a vosotros por venir a conocernos. No voy a ampliarme mucho en la presentación de la editorial. Hemos venido aquí a hablar de mujeres asesinas, no de la editorial. Sí que os voy a contar un poquitín qué somos. Maniac es una editorial de thriller. Solo editamos thriller, pero no solo novela negra. Nosotros decimos muchas veces que la mayoría de novelas negras pueden ser thrillers, pero no a la inversa. No todos los thrillers son novela negra. Hay thrillers de terror, fantásticos, de ciencia ficción, conspiranoicos o conspirativos. Lo de conspiranoico lo digo en broma. Hay muchísimos tipos de thrillers psicológicos que nos encantan, y no tiene que haber siempre una investigación criminal, ni policías, ni detectives, que es lo característico de la novela negra. Por supuesto, tenemos novela negra y policíaca, y muy buenas, pero no es lo único que tenemos mucho más. El thriller es un metagénero que incluye a muchos géneros dentro. Lo importante del thriller es que tenga tensión, misterios y giros inesperados. Nosotros decimos que nos lo dijo de hecho una lectora, el libro de Ojera, que no puedes dejar y que tienes que trabajar al día siguiente y no puedes parar de leer. Pues esto es lo que perseguimos con nuestras novelas. Ya sea porque te despierte curiosidad, intensidad, porque te deje con el culo torcido en la silla, queremos ese tipo de thrillers. No son todos thrillers de ritmo cardíaco, los tenemos mucho más pausados, mucho más densos a nivel psicológico. Todo depende del tipo de thriller. Por eso todos nuestros thrillers tienen una etiquetita: policíaco, psicológico, de ciencia ficción, de fantasía, para que cada uno sepa más o menos de qué puede ir el libro. No voy a hablar más de la editorial. Nada más que para decir que además, como novedad, nosotros les hacemos trabajar un montón a los autores, porque les pedimos que hagan contenido extra siempre en nuestros libros. Todos tienen al final, o incluso intercalado por el libro, códigos QR que enriquecen el mundo, ya sea con relatos, con listas de Spotify que oye la protagonista, con artículos que aclaran cosas. Todo amplía el universo de las novelas para que haya un salto entre lo digital y lo físico, ¿vale? Bueno, casi todos nuestros libros están disponibles también en ebook, o sea, no hay que leerlos en físico, aunque somos amantes de lo físico y por eso estamos en esta librería. Ahora vamos ya al tema, ¿vale? A las mujeres matan mejor. Lo primero, también quiero dar las gracias a Rosana Román, autora de Equipo de Limpieza, y a Ángel Alonso, autor de Un Buen Acto, y de Lo que quedó de nosotras. Ángel ha venido de Palencia y Rosana de Barcelona, solo para hablar con vosotros. Nosotras estamos más cerquita porque somos una editorial segoviana, pero ellos se han pegado el viaje para venir hasta aquí. Así que muchísimas gracias, eso es lo primero. Las mujeres matan mejor es un título provocador, pero abre la puerta a una conversación que nos apetece mucho, porque vamos a abordar distintos temas. Lo que yo quiero es intentar tender un puente entre la ficción y la criminología real. Rosana es, aparte de trabajadora social, es criminóloga. Yo también soy especialista en criminología, entonces vamos a intentar meternos un poquito en la psicología, gracias también a las novelas de Ángel, que son un thriller muy psicológico, ¿vale? Entonces, lo que queremos ver es, en los últimos tiempos sí que estamos viendo que hay mujeres que ya han dejado un poquito el papel de víctima, porque estamos un poquito hartos, sobre todo en la novela negra y el thriller, de que siempre la mujer es, digamos, entre comillas, el cadáver, que hay que investigar, ¿vale? Entonces, eso está empezando a cambiar un poco. Ya hay más mujeres que investigan, pero hemos querido ir a un paso más allá, y ya no solo que es la mujer es la que investiga, sino la que mata. ¿Vale? Entonces, eso es lo que queremos analizar. Por ejemplo, en mi novela Ni rastro de humanidad, porque además de editora en Maniac, también escribo en la editorial, uno de los personajes principales mata, y a base de bien.
Es el caso también de las protagonistas de Equipo de Limpieza y de Un Buen Acto, ¿vale? Pero ahí vamos a ir poquito a poco. Entonces, lo que queremos es analizar desde qué distintos puntos de vista y por qué una mujer empieza a matar, desde el punto de vista del thriller y también desde el punto de vista real, con asesinas reales de las que luego hablaremos. Rosana, ¿por qué crees que ahora aparecen más mujeres asesinas, más mujeres que matan, como ocurre en tu novela Equipo de Limpieza? Pues precisamente por lo que acabas de comentar, ¿no? Ya se ha dejado de ver a la personaje femenino como la víctima, no solo la muerta, sino víctima maltratada, etcétera, etcétera. Y ahora ha pasado un paso más a ser un poco más empoderada y un poco más la protagonista, o bien de investigar, o bien pues de asesinar, como en este caso que estamos hablando. Ay, pobrecita. No, tú tranquila. Encima viene afónica y hasta aquí viene. Ay, perdón, que se me ha ido la tablet, qué bien todo. Ángel, en tu caso, ¿qué aporta un personaje femenino que se deja de llevar por la violencia? Porque en el caso de Camila es bastante evidente. Que no encuentres en un... No, me he ido de pregunta, perdón. Me he ido de pregunta porque se me ha cerrado esto y se me ha abierto en la siguiente página, perdón. ¿Crees que aún hay quien se incomoda? Esta sí, va más al caso, es que me estaba chirriando. ¿Crees que hay gente que todavía se incomoda cuando ve a una mujer como sujeto activo de la violencia? Algo que sucede con Camila, como iba diciendo, la protagonista de Un Buen Acto. Porque incómoda, lo hace a base de bien, ¿eh? Incomoda mucho. Y además es que tenemos que pensar que en literatura casi en la vida, iba a decir, se cumplen 3 arquetipos dentro de las mujeres. La que sería la doncella, ¿no? Digamos que esa mujer así como virginal, pura, etcétera. La madre, que la madre además es que se le despoja del rol de mujer para ser madre, para ser como engendradora, para ser, pues eso, cuidadora, etcétera. Y luego estaría, y que aquí es que es un tabú que tiene nuestra sociedad, que sería la vieja, digamos. Entonces ahí ya entraríamos dentro un poco del terreno de las novelas de terror, donde se definiría como un poco como la bruja, como esa señora mayor, que evidentemente ha perdido toda la virtuosidad, etcétera, ¿sabes? Y lo que se consigue de ellas, pues es eso, es como ver un ente extraño, como ver un ente decrépito, ¿sabes? Que te echa un poco para atrás. Entonces, por eso se la define también un poco como la bruja de las novelas. Se demoniza envejecer, ¿no? Totalmente. Se nos demoniza que envejezcamos. Pero a las mujeres. A las mujeres, a los hombres no, porque a los hombres, digamos, como que la madurez es como el vino, que bien le sienta, ¿sabes? Pero a las mujeres no, Entonces, Gracias. Vale. Entonces, esos 3 arquetipos están como muy definidos y como muy estructurados también dentro de la sociedad. Entonces, una mujer que sea activa, que tenga iniciativa, que sea empoderada, asusta mucho. Asusta a esta masculinidad frágil que hay hoy en día. Y nosotros dentro de las novelas pues también tenemos que ser un poco ese motor de cambio, que iniciemos ese cambio de rol. En el caso de Camila es un personaje complejísimo. Está muy mal de la olla, O sea, sí, la pobrecita. Sí, no está muy correcta. ¿Sabes? No está muy correcta, pero bueno, pero en la novela se explica un poco el por qué tiene esa fragilidad psicológica. Pero sí, asusta mucho. Toda acción tiene una reacción, y a mí esto me gusta recalcarlo, ¿vale? Porque además nosotros lo estábamos comentando ahora mismo, justo antes de empezar la charla, un poco off the record. Hay muchos autores que se están sumando a esta vertiente que hay hoy en día, donde las mujeres son protagonistas. Bien sean protagonistas, me refiero a protagonistas, o sea, investigadoras, como comentaba Rosana, o bien sean también villanas. ¿Cuál es el problema? Que caen en los clichés. ¿Por qué? Porque las hacen de una manera muy acartonada, muy antinatural. Las novelas de Maniac no. Las novelas de Maniac no. O sea, lo siento mucho, tengo que decirlo, pero es eso. Se produce esa acción-reacción, hay gente que se suma, entonces, claro, salen unos personajes muy acartonados. También hay gente que está diciendo, es que este tipo de moda ahora mismo está cumpliendo pues unas funciones ideológicas, políticas, etcétera, ¿sabes? Bueno, entonces por eso hay una incomodidad genérica muy grande. Es cierto que hay mucha aceptación, pero también hay una incomodidad muy grande. Y yo soy de los que piensan que cuando se incomoda, coño, igual lo estamos haciendo bien, ¿eh? Creo que es parte de nuestra labor también incomodar, sí, ¿no? Desde el sector editorial y los escritores y todo, incomodar un poquito para empezar a cambiar las cosas. En tu caso, Rosana, ¿te has encontrado con gente que pues que le ha incomodado un poquito? Porque Equipo de Limpieza al final no deja de ser un grupo de mujeres que se toman la justicia por su mano. ¿Te has encontrado alguna gente que haya torcido el morro? Fíjate que no. Fíjate que tal como lo planteo, en realidad toda la gente que lo ha leído es como
bien, ¿no? Que yo, Sí. venga. Mi madre dijo eso, ¿eh? Mi madre dijo eso. Es que en general, quizá los hombres, digamos, quizá el único comentario que me han podido hacer un poquito por decirme algo sería el tema, la parte que hay, digamos, romántica. Porque quizá al hombre no le interesa tanto o piensa que no hace falta, ¿no? Pero para mí sí es importante, no porque haya mucho romanticismo en la novela, pero sí que es importante porque mi personaje necesita volver a conectar emocionalmente y es una manera de hacerlo, ¿no? Pero ese es el único comentario, alguno, pero en general todo el mundo que lo ha leído ha dicho, me ha encantado, qué bien, ¿no? Pues se han sentido muy identificados. Cierta satisfacción, ¿no? Sí. Sí. En tu caso, Ángel, ¿qué te aporta un personaje femenino que se deja llevar por la violencia, que no te aporte o que no te encuentres en un asesino masculino? Pues a mí me aporta una mirada totalmente diferente. Soy hombre, no sé si os habéis dado cuenta de este hecho. Por la barba un poco, pero poco, ¿vale? Y escribir desde el punto de vista femenino, porque bueno, la novela se inició con lo que quedó de nosotras, escribir desde ese punto de vista femenino a mí también me hizo reevaluarme mi sistema de creencias, mi sistema de valores. Y fue un aprendizaje brutal. ¿Sabes? Además, bueno, yo luego ya lo explicaremos un poco más adelante, el truco que utilicé para esta novela, pero me implicó eso, esa mirada, esa empatía. Y yo creo que es lo que realmente, o sea, joder, no quiero utilizar la palabra frescor, pero bueno, pero para que me entendáis, ¿sabes? De este tipo de novelas que veníamos comentando, que al final es investigador, hombre, bueno, en mi caso no hay una investigación policial ni nada por el estilo, pero bueno, ese protagónico masculino y que ponemos el foco realmente en las mujeres. Me parece que esa mirada, ya no solo mirada, sino esa psicología y esa percepción que podáis tener vosotras las mujeres frente a los hombres, a mí es lo que me aportó mucho. Entonces es una mirada totalmente diferente. Es evidente que no pensamos para nada igual, no vemos el mundo de la misma manera. Exacto. Ni siquiera visualmente lo vemos igual. Tenemos muchas diferencias y está bien que se empiecen a mostrar en la literatura. En cuanto a los personajes, ¿para qué vas a eso? Yo, por ejemplo, en Ni rastro de humanidad procuro que mis personajes muestren muchas contradicciones, muchas motivaciones, porque, a ver, no es para justificar, pero en Ni rastro de humanidad lo que sucede es que hay gente que aparentemente normal se convierte en asesina y no hay que justificar eso, pero sí que hay que explicar un poquito por qué. Y algunas personas pues tienen sus motivaciones y sus heridas personales. ¿Qué detalles y capas trabajas tú para que tengamos, para que sea creíble, básicamente? Yo trabajo desde la profundidad psicológica de los personajes. Es un poco lo que decías tú. Necesitas que el personaje sea creíble. Nosotros los autores nos encanta la hipérbole, nos encanta la exageración. O sea, las novelas son así. Incluso una novela romántica, o sea, lo que queremos es que sea un amor prohibido, que sea, por Dios, un amor de estos hay que te mantengan en tensión. O sea, que sea un oleaje que esté chocando contra una roca. Eso es lo que queremos los autores. Evidentemente, con una novela donde hay asesinatos y tal, pues también queremos truculencia, queremos... bueno, pues un poco de casquería, en mi caso también. Me ha leído mi madre y no me ha borrado de la herencia, así que pues voy bien. Pero bueno, queremos eso, queremos un poco esa exageración. Si nos pasamos, eso sería contraproducente. Entonces también necesitamos ese anclaje emocional. Un poco lo que comentaba Rosana. Te recojo eso que habías dicho de tu protagonista con esa historia romántica, sabes que necesita recomponerse. Ese anclaje emocional, esa toma a tierra, para no perder esa humanidad. Sí, ya sé que tu libro se llama Ni rastro de humanidad, pero bueno, pero para no perder esa humanidad es también lo que te hace que el personaje sea creíble. Entonces yo trabajo mucho desde ese punto de vista. Y tú, Rosana, hemos hablado antes de los clichés, ¿vale? Que están muy presentes en muchísimas novelas negras y todos sabemos de qué clichés hablamos. No los voy a repetir. ¿Tú qué haces para evitar caer en ciertos clichés, para que la mujer se perciba real? Bueno, yo he intentado que mi protagonista, que es la ejecutora de las muertes que salen... No está haciendo spoiler, se sabe desde el principio. Desde el principio se sabe. Sí. He intentado que no sea la típica mala, ¿no? Que no mata ni por poder, ni por dinero, ni por ambición, ni siquiera por venganza. De hecho, mata por ayudar a otras mujeres.
para explicar un poco. Entonces, pienso que es distinto, ¿no? La motivación que tiene esta mujer y el grupo que tiene. Es más, afinando, ni siquiera es a ella a la que se le ocurre la idea, se le ocurre a otra del grupo. Entonces ella, bueno, está en un momento difícil, muy modo robot, que digo yo, muy poco conectada emocionalmente, y lo hace, ¿no? Entonces, pienso que es una asesina diferente, creo yo. Sí. Vamos ahora a hablar de un tema pues que es duro, duro y por desgracia muy actual, la violencia que sufren las mujeres como detonante en los thrillers. Y esto es muy habitual. Las mujeres sufrimos violencia, control, desigualdad, y ahora también tenemos encima que lidiar con la violencia digital. Que esa es otra, pues el porno de venganza, el sexting, la manosfera, pues todas estas cosas, ¿no? Que si echas un vistazo a las redes sociales te dan ganas de borrarte de todas las redes sociales. Todo esto muchas veces es un detonante, tanto la violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera de las redes sociales. No voy a hablar yo de un personaje, yo voy a hablar a nivel personal, como autora y como editora. Yo escribí Ni rastro de humanidad como consecuencia de ver los telediarios, de la frustración que me provocaban los telediarios. Yo creo que ahí te sientes muy identificada con eso. Sí. La frustración que me provocaba ver ciertas noticias de la violencia que sufren las mujeres en los telediarios. Y ahí se empezó a germinar la idea de la novela también de crear una editorial que diera voz a todas esas cosas, ¿vale? Nuestra editorial no es una editorial dedicada solamente a la violencia contra la mujer, ni muchísimo menos, pero ha coincidido pues que muchas hemos tenido la misma inquietud. Ángel, ¿cómo entra esta realidad de la violencia que sufren las mujeres en un buen acto? Pues como he dicho antes, yo construyo los personajes desde dentro, construyo su parte psicológica, y en un buen acto Camila es una persona que sufre de una cosa que yo la desconocía hasta que no me planteé la novela, que se llama la culpabilidad traumática. No soy experto en psicología ni nada por el estilo, voy a intentar explicaros un poco de manera rápida qué es la culpabilidad traumática. Más la culpabilidad es un sentimiento que todos tenemos en algún momento. Todos nos hemos sentido culpables por algo que hemos hecho, por una voz que hemos dado, porque hemos tenido un mal día a nuestras parejas, a nuestros padres, hijos, etcétera, lo que sea. La culpabilidad traumática es un remordimiento de un sentimiento muy, muy, muy interno, y que nace porque se dice que todos, en un momento determinado, nos han reñido de niños. Y eso lo tenemos muy guardado, lo tenemos muy interiorizado. Entonces, la culpabilidad traumática es ese sentimiento de remordimiento donde tú te sientes más culpable que un agresor. Cuando se sufre un caso de violencia extrema, y no tiene por qué ser física, puede ser psicológica, que también la violencia psicológica es muy jodida, nuestro cerebro actúa de una manera que fragmenta el recuerdo. El recuerdo no lo guardamos, no lo almacenamos de una manera, digamos, ordenada. ¿Qué pasa? Que el cerebro es ese gran generador de certidumbres. El cerebro no quiere que las cosas realmente estén ahí como desordenadas y necesita tener una coherencia. Rellena huecos, el cerebro rellena huecos. ¿Y cómo rellena los huecos? Pues intentando otorgarle un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Pues haciéndote esas preguntas clásicas que seguro que todos nos hemos hecho de ¿y si no hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera ido por otra calle? ¿Y si me hubiera vestido de otra manera? ¿Y si, yo qué sé, pues si hubiera salido 5 minutos más tarde de casa? O sea, intentamos otorgar un sentido muchas veces a hechos que no tienen sentido alguno. ¿Por qué? Porque se producen así y punto. No todo en la vida tiene un porqué. Entonces, esa culpabilidad lo que está haciendo que las personas, se responsabilicen de los desmanes de los demás. Y eso es un poco lo que se narra en un buen acto, digamos, de manera un poco más abierta y más compleja, porque bueno, luego hay hechos mucho más concretos, pero funciona así, funciona de esa manera, esa culpabilidad traumática. Entonces, yo creo que el mundo en el que estamos también a veces nos obliga a todo esto que estabas diciendo de la violencia digital, de las agresiones digitales, también nos obliga un poco a reevaluarnos y a decir, joder, es que igual no debería haber subido esta foto, no debería haber hecho esto, otro. Y si cae en manos de un desarmado con una IA ahora mismo y manipula los vídeos y tal, ¿qué culpa tienes tú? Lo que pasa que, bueno, que se genera ese sentimiento de culpabilidad traumática. ¿Tú qué haces, Rosana, para
O sea, ¿qué verdades incómodas destapa Equipo de Limpieza con respecto a la violencia que sufre contra la mujer? Yo ya me la sé la respuesta, pero quiero que nos lo cuentes tú. Bueno, a ver, en principio las verdades incómodas han sido poder hablar en mi novela de mi experiencia con mujeres con problemas de violencia de género en mi casa, la casa de acogida que estuve con ellas. Y varias veces que he trabajado en diferentes momentos, también cuando estuve en Nicaragua de cooperante con mujeres nicaragüenses, en toda esa historia, toda la experiencia que llevo de trabajar con ellas, que curiosamente, sea donde sea, nivel económico que sea, país que sea, prácticamente los clichés son los mismos, y poder denunciar esto, ¿no? Denunciar por una parte, poner esto que me corroía, como decías tú, cuando ves las noticias y conoces de fondo el tema, ¿no? Y tenía ganas de plasmarlo como crítica social y al mismo tiempo aprovechar para hacer una crítica a la justicia, que es la otra parte, digamos, sí, por ahí cómplice, sí. ¿no? Cómplice de que esté pasando lo que está pasando por la dejación y por la falta de medios, por la falta de ayuda, y bueno, pues todo esto era lo que a mí me movía a poder esas verdades incómodas decirlas, pero además decirlas de una manera amena, es decir, utilizando la novela policíaca un poco para que no fuera tan densa, porque hay novelas muy traumáticas y películas dramáticas de temas de mujeres maltratadas, y no era tampoco mi idea era hacerlo ameno, mostrarlo, además desde un punto de vista de que haya como una especie de justicia. Sí, porque tu novela no es un drama. No, tu novela no es para nada un drama. Importante, lo que me gusta decirlo. Es importante decirlo porque es verdad que además no está enfocado desde el punto de vista de la situación del maltrato. Exacto. No te recreas en ello para nada. No, me recreo en los el otro. muertos que mata mi protagonista. pero no, es verdad, y también es, como decía Ángel, un soplo, porque es verdad que lo enfocas de una manera completamente distinta, para no recrearte en el sufrimiento de las para mujeres. Que no sea una novela dramática, que bastante drama ella, ¿no? Una cosa que me gustó mucho de tu novela, que además lo comentaste en la última charla que tuvimos en Valladolid, es que los maltratadores de tu novela no tienen nombre. Ninguno. Ellas sí, pero ellas no tienen nombre. Y eso es algo que cuando lo he preguntado a la gente que lo ha leído, no se da cuenta. No se da cuenta, pero está ahí, porque para mí era una manera de cosificar, ¿no? al maltratador, no darle ni nombre, ¿no? Y entonces pues tiene diferente el tipo, lo digo por el oficio, etcétera, ¿no? Pero no tiene nombre ninguno. Me quedé muy a gusto. Sí, bueno, sí, muchos escritores que nos vemos inspirados por la realidad, pues escribimos y así no acabamos en la cárcel, porque pensamos unas cositas. Esa es otra. Acá, hablando de cárcel, no, vamos a hablar ahora de lo que hemos comentado antes de asesinas reales, que muchas veces la realidad supera la ficción. Aunque se nos ha colocado a las mujeres tradicionalmente en una posición de víctimas, pues sobre todo porque es que éramos las cuidadoras, las madres, lo que has comentado tú antes, la criminalidad femenina históricamente ha sido subestimada, pero siempre ha estado ahí. Sí. De una manera mucho más silenciosa y silenciada, sobre todo, pero siempre ha estado ahí. Y además con unos perfiles criminales muy pintorescos, o sea, y muy diversos. Es cierto que la mujer es mucho más sutil matando, pero también las circunstancias históricas la han conducido a hacerlo de esa manera. Pero ha habido psicópatas exactamente igual que hombres. Es cierto que la tendencia violenta ha hecho que el hombre sea mucho más prolífico a la hora de matar que la mujer, pero simplemente porque el hombre tiene una tendencia violenta mucho más acusada que las mujeres. Las mujeres a lo mejor matamos por otros motivos, pero hay asesinas sádicas como, y que seguro que la conocéis, ya que si sois un club de novela negra o los que habéis venido a vernos, pues por ejemplo, Delphine Lalaurie, ¿os suena? Esta señora vivía en Nueva Orleans en la época de la esclavitud y tenía pues la costumbre de subir a pues, algunos de sus esclavos a hacerles unas barbaridades en sus sótanos y en la parte de arriba de sus mansiones, pero indescriptibles. No voy a entrar en detalle porque es excesivo. Esta señora era una psicópata sádica de manual. Luego
tenemos personas con trastorno antisocial como Aileen Wuornos, esta seguramente que sí la conocéis, además han hecho una película, curiosamente pues esta mujer no era muy guapa y cogieron a Charlize Theron para hacer de ella, pero hasta ganó un Oscar, y ahora van a hacer otra versión nueva, dentro de poco va a salir en Netflix creo. Y esta, sin embargo, sí que tenía un trastorno antisocial, pero provocado por todos los desmanes y por todas las barbaridades que le habían hecho a lo largo de su juventud. Entonces, ella actuó más, fue una asesina en serie, pero actuó más por venganza, o al menos eso es lo que ella veía en su cabeza. Luego hay las asesinas que matan por razones económicas, pero también son psicópatas. Lo que pasa es que lo hacen con una violencia muchísimo menor. ¿Por qué son psicópatas? Porque la psicopatía implica falta de empatía. Vamos, que le da igual. Les da igual, su objetivo está ahí, si estás delante te van a quitar de en medio. Y les da igual quién sea, como Nani 2, que era la llamaban la abuelita sonriente, porque es que parecía no solo inofensiva, sino de es que daban ganas de achucharla. Y era una pieza, pero tela, marinera, o sea, mató pues, gente de su familia, de todo. Es que le daba igual, que fueras hijo, marido, cuñada, si estabas en su camino, te llevaba por delante. Y hay algunas más, sí, hay las típicas enfermeras que han acabado con la vida. Los ángeles de la muerte, que creen que son... Pero al final todos son trastornos de la personalidad. Ya puede ser psicopatía, sociopatía, habría que analizar cada caso en concreto. Sí, por ejemplo, el caso de aquella mujer, que esto ya era un trastorno mental, que esto pasó en Madrid hace poco tiempo, que aquella mujer, la doctora, que se dedicaba a apuñalar a todo. Sí, pero eso fue más una psicosis. Claro, quiero decir que ya es una psicópata. Sí. Quiero decir que, bueno, hay todo un repertorio. Hay todo un repertorio, por eso digo que ha sido subestimado todo este tema. Incluso aquí voy a hacer un apunte, perdonadme que me esté extendiendo más y no os pregunte. Quiero hacer un apunte porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención, esto lo he dicho ya en alguna charla, la condesa sangrienta la conocéis, Elizabeth Bathory. Se supone que es la asesina en serie más prolífica de la historia, patatín patatán, que se bañaba en la sangre de sus víctimas, las torturaba y las hacía de todo. Pues ahora hay un par de historiadoras que están poniendo en duda todo esto. Y están diciendo que como esta señora tenía más dinero y más tierras que el propio rey, se la querían quitar de en medio. A ver, que un ser de luz no era, ¿vale? Porque en esa época hacían barbaridades todos los nobles, ¿vale? Pero de ahí a lo que se ha contado después, igual no es todo cierto. Incluso algunas, que igual también es una exageración, dicen que no solo no mataba a las chicas, sino que las salvaba de los que querían quitarles las tierras, etcétera, y luego las sacaba en los ataúdes esos que veían, que habían visto los aldeanos, para sacarlas de allí y tal, porque encontraron una imprenta, muchísimos libros, que para la época ya para ser mujer y no ser analfabeta, incluso siendo noble, era raro. Tener hasta una imprenta en el castillo era rarísimo, y tener tantísimos libros como tenía, mucho más raro. Además, han encontrado facturas de telas y de vestidos para 7 vidas. Es decir, que no podía haberlo gastado todo ella. Entonces dicen que incluso ayudaba a estas chicas. Esto ya es irse de un extremo al otro, pero lo que yo sí que me creo es que la historia no solo ha subestimado a las mujeres que realmente han matado, sino que se ha utilizado el crimen para quitarse de en medio a las que no interesaban, como pasó en los famosos juicios de Salem, de Alemania, del sur de Francia. Aquí en España hubo menos, de la Inquisición, fíjate, aunque fue muy así, hubo menos de las brujas. En el momento que una señora pues no molestaba, pues se la quitaba de en medio, se la acusaba de brujería y chimpún. Entonces, por un lado, nos han subestimado cuando sí que lo hacíamos y lo han silenciado porque no convenía que fuera, y por otro lado, cuando sí les convenía se lo inventaban. Vamos, que win-win, ¿no? Sí, ganamos por todos lados. Ángel, para no liarme más, que es que a mí el tema de la historia criminal me pierde. ¿Alguna situación o asesina real te ha inspirado para explorar algún tema o algún giro que...? Pues la verdad es que no. Pero no es un no con un condicional, ¿vale? Es un no con un pequeño condicional. Y para lo que quedó de nosotras, yo utilicé un tropo que yo siempre he pensado que era un tropo cinematográfico, que es el del rape and revenge, que es el de violación y venganza. Es muy curioso, ¿no? Porque a mí me gusta el cine de terror, me gusta ese cine de exploitation de los años 70, me gusta mucho una película que se llama La última casa de la izquierda, de Wes Craven, que es muy buena. Hicieron un remake en el año 2009, creo recordar, 2009 me parece, no, la fecha exacta no sé si es esa, pero bueno, pues si no es 2009, es 2010, 11... Con esta chica, con la de los Juegos del Hambre, ¿no?
creo. No, Vale, pues no me estoy equivocando. No me acuerdo cómo se llama Sara, no sé qué, la protagonista, pero bueno. El caso es que yo me conocía un poco la historia de este remake y es porque Wes Craven quería hacer un remake inconfeso de una película de Ingmar Bergman que se llama El manantial de la doncella, una película del año 63, quiero recordar, muy buena. No tenía los derechos, dijo, bueno, yo lo hago un poco a mi estilo, un poco ahí, cine de guerrilla de los 70, etcétera y tal. Y a mí, bueno, pues me gustó mucho investigar todo eso. Ese tropo, bueno, pues nos han dado películas muy buenas. Hay una película que se llama Venganza, que es la directora de La Sustancia, la primera película, que si la tienes oportunidad de verla es muy buena. ¿Qué pasa? Que yo me encontré que todo esto nace de una balada escandinava del siglo XIII que se llama Las hijas del señor Tore. Lo que yo pensaba que era un tropo cinematográfico, al final volvemos a la literatura, y es lógico, porque el cine bebe de la literatura. Y cuando digo literatura en el sentido más amplio, porque también hablo de cómics, etcétera y tal, que para mí todo eso también es literatura. Esta balada escandinava lo que viene a decir es que los Tore tenían una granja, muy católicos ellos, tenían 3 hijas y mandan a la pequeña Karin a la iglesia a vender unas velas. Pues ella va tan contenta por el caminito, pues yendo en dirección a la iglesia. Se encuentra con 3 hombres, 2 mayores, uno un poco más pequeño, y bueno, pues en el diálogo que se establece entre ellos, pues bueno, pues al final la pegan, la desnudan, la violan y la matan. La tiran en una cuneta, ¿no? Pues la dejamos ahí. Por azares del destino, porque el tiempo se pone un poco casi como está ahora aquí en Segovia, es así un poco turbio, y van a parar a la granja de los padres de las chicas, a la granja de los Tore. Pero uno de ellos, que era un poquito corto de luces, pues le coge los vestidos que habían arrancado a Karin, a la hija, y se los intenta vender a la madre. Claro, la madre se da cuenta. Entonces ahí ya planean una venganza y planean ya pues cargárselo a ellos y matarlos. Les matan y en el jardín pues les entierran los cadáveres y plantan una fuente. Esa es el inicio de todo este tropo. O sea, realmente no me he basado en nadie, no me he basado en ninguna asesina ni nada por el estilo que podamos conocer, pero bueno, pero sí que nace de un tropo literario. En la novela que estoy escribiendo ahora, a sorbitos, porque vamos, voy fatal de la vida, sí que hago una pequeña referencia a la villana más injusta de la historia, que es Medusa. Si por favor, no os voy a decir nada, pero por favor, si podéis investigar un poco sobre Medusa, no es lo que nos han contado la historia ni de coña, o sea, pero ni de coña, o sea, pasa un poco como Sebeth Bathory, o sea, no es la historia como nos lo han contado. Así que yo sí que os animo que investiguéis un poquitito sobre. No, es que en general la mitología griega es muy dura con las mujeres, porque hay el Zeus, el Poseidón, todos hacían lo que les daba la gana y luego las malas éramos nosotras. Si es que Medusa era mala por ser guapa. Sí. O sea, básicamente, o sea, bueno, no se reduce solo a eso, pero bueno, o sea, tenía ese estigma de que era guapa. O sea, no era nada más. Y bueno, preparando esta charla voy a hacer una pequeña pincelada así súper rápida. Me he topado con, bueno, me la ha comentado una amiga porque estábamos hablando de esto, porque tenía así ciertas dudas y bueno, pues estoy hablando con una amiga y me dice, ¿puedes hablar de Giuliana Tofana? Y digo, joder, no sé ni quién es esa señora. 600 muertos que tiene esa señora a sus espaldas. Pues mira, esa la voy a investigar, no la conocía. Giuliana Tofana, o sea, esta señora lo que hacía era una señora de Roma, lo que hacía era el aqua di Tofana. Es decir, yo es que quiero cargarme a mi marido, que es un poco así y tal, de estos matrimonios de conveniencia y tal que había y todo eso, y les preparaba pues un brebaje, ¿sabes? Y bueno, pues mira, poco a poco, ¿sabes? Te lo vas tomando y tal, y entre que tenía arsénico y no sé qué historias, pues bueno, pues morían. Claro, al final era, mi marido es un poco así, pero el panadero me gusta un poco más, me voy a cargar a mi marido para irme con el panadero, ¿no? Pero bueno, hay una leyenda negra sobre ella, y ya con esto termino, que se cree que Mozart murió por el agua de Tofana, por lo que había preparado esta mujer. Bueno, que sea verdad ahí tienes tema que para otra novela. No, pero bueno, ahí está, o sea, es muy curioso. ¿Tú te has inspirado en alguien o cuando lees de mujeres letales que te despiertas? Si no te has inspirado en nadie, no. Cuando tú ves una mujer que mata, ¿te preguntas por qué lo hace? O... A ver, depende. Por ejemplo, puedo llegar a entender en algún caso, pero
por ejemplo, hay un caso que no lo puedo ni entender ni soportar, y son estas mujeres que matan a los hijos. No, bueno, no. Esto ya es, sí, esto, eso no tiene no lo podría justificación. justificar de ninguna manera, pero en realidad no veo, como no hay demasiados casos, tampoco me he basado en ninguno para inspirarme, simplemente me he basado en esa necesidad que tenía yo de poder hacer una catarsis, que en realidad es esto, ¿no? De todo lo que en realidad es un sentimiento mío, me he basado en mis deseos, mi necesidad y en las ganas, como decíamos antes, de decir, que lo mataría, ¿no? Es que, y como no puedes hacerlo, pues lo escribes, ¿no? Claro. Hablando de esto, una pequeña anécdota. Andreu Martín, no sé si lo conocéis, escritor de novela policíaca, comentaba una vez en una charla, le preguntaban a la mujer, ¿y a usted no le da miedo vivir con este hombre, con lo que se inventa? Y la mujer, que además es psiquiatra, dijo, no, mientras lo escriba. Claro. Eso está bien. Y es un poco eso, ¿no? Pues bueno, es una manera de... Sí. de Igual escribir. que para nosotros es una liberación escribir, en nuestros personajes también se liberan, Claro. haciendo lo que hacen. Claro. Al menos en mi caso me pasa mucho, es un acto de liberación, ya esté más o menos justificado, que tampoco creo que ninguno intentemos justificar la violencia en nuestras novelas de ninguna de las maneras. No creo que se justifique, simplemente se explica por qué. Pero no se Eso iba a justifica. decir, más que justificar. No se justifica. Porque, claro, evidentemente no es adecuado, sí se explica porque el motivo que ha llevado a estas personas, ¿no? Y de alguna manera entenderlas. Claro, pero tú explicas por qué es un acto de liberación para equipo de limpieza, el acto de matar. Sí, explico que es una liberación porque lo que hace es matar a maltratadores, es decir, esto, ¿no? Que de alguna manera están en peligro. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Que no me alargue mucho. Mi equipo, que es un equipo que deciden actuar, ir a la acción, es a base de el conocimiento que tienen diferentes profesionales, la psicóloga, una policía, la protagonista, etcétera, de casos reales de personas que están con un riesgo de morir inmediato. Entonces es cuando ellos pasan a la acción y se dedican pues a matar a estas personas, ¿no? Esto sería un poco bueno, y la justificación es precisamente esta, ¿no? El hecho de salvarles la vida a estas mujeres. O sea, ya por eso decía que no matan ni por venganza, ni por poder, ni por nada, sino ellas consideran que está bien hecho, porque están ayudando a que Aún no así no muera. dices en el libro en ningún momento que esté bien hecho lo que están haciendo. No, para nada, no lo digo para nada, pero sí que es verdad que es esta sensación, que es lo que decía antes, que hemos tenido muchas, pues al leerlo realmente es lo que decíamos, es una catarsis que para mí fue, pero que también veo que lo es para las lectoras, porque toda la gente que lo lee, pues les decía, ¿no? Qué bien, qué satisfacción, que quedas bien, ¿no? Cuando lo acabas de leer. A ti te voy a De hacer hecho, una pregunta nada, sesuda. un Pero sí, segundo, sí. nada, voy a hacer una pincelada porque es que esto salió en otra charla y no estaba Rosana y se lo quiero decir a ella que estamos aquí. Bien. Tu novela, ¿sabes? Ese grupo de mujeres, al final a mí lo que me recuerda es a las furias. A esas diosas romanas, ¿sabes? Que realmente castigaban los crímenes que se cometían dentro del seno familiar. No las conozco, no he leído esto. Bueno, pues a mí, fíjate, es lo que me ha retrotraído tu novela, ¿sabes? Sí. Esa idea de que eran las furias. Ese equipo de limpieza Sí. son las furias. Uy, Bueno, pues me lo voy a leer esto. Lo voy a usar. Lo voy a- Sí. Voy a usar esa Sí, referencia. bueno, y luego otra cosa importante para mí era que este grupo de mujeres mostrar un poco la importancia de la sororidad, ¿no? De la unión entre ellas para apoyarse y para enfrentarse, ¿no? A las situaciones que cada una lleva su trauma en su historia, ¿no? Lo que decía, te voy a hacer una pregunta sesuda, porque, a ver, tus novelas son muy psicológicas y a mí me gustaría saber cómo manejas esa frontera en la que matar es más un gesto de ruptura para el personaje más que un puro acto delictivo per se. Con cuidado, con mucho cuidado. Es complicado, ¿eh? Es muy, muy complicado. Y voy a decir una cosa que bueno, que no sé si todos sabemos, pero que matar está mal. ¿Vale? O sea, yo lo suelto aquí la bomba Está feo, y está feo, sí, matar sí. está feo, ¿sabes? Incluso está penado y todo, creo. Sí, ¿eh? que creo que ¿Sabes? sí, creo que me han dicho. Entonces,
Yo en mis novelas, estamos hablando de Lo que quedó nosotras, que al final es una novela que hay una violación y venganza, o Un buen acto, que es una novela con una carga de culpabilidad muy, muy grande. Para manejar todo esto, para manejar esta ruptura, yo no me recentro tanto, digamos, en el acto del propio asesinato en sí per se. Sí que es cierto que se da, que se ve. Además, yo soy muy plástico a la hora de escribir, pero a mí lo que me gusta son las consecuencias, o sea, lo que hay después. Si lo analizamos y si lo pensamos, cuando muere una persona, o cuando se la asesina, mejor dicho, o sea, estamos arrebatándole a esa persona lo que ha sido, lo que es, y para mí lo más importante, lo que será. ¿Vale? Estamos como que arrancamos una raíz de cuajo y dejamos un agujero ahí. Y ese agujero lo tienen que sufrir las personas que están alrededor. Es como una bomba y luego la fuerza explosiva que se produce alrededor. Y eso hay un eco que perdura durante tiempo. Entonces, a mí eso es lo que me interesaba. Entonces, no me recreo tanto en la parte del asesinato, sino que me recreo también un poco en las consecuencias, en lo que hay después. Y por eso lo digo que hay que manejarlo con muchísimo cuidado, porque todo acto tiene una consecuencia. Y es que muchas veces cuando hay novelas de estas, parece, bueno, coño, pues un asesinato y ya está, y sin más. Yo recuerdo cuando... voy un poco a un referente cinematográfico. Recuerdo cuando empezó Amenábar, cuando hizo la primera película, la de Tesis, se la produjo José Luis Cuerda. José Luis Cuerda le dio un consejo a Amenábar y le dijo: es que vosotros los jóvenes no sabéis lo que es la putada de morirse. ¿Sabes? Como diciendo, joder, hacéis películas donde la gente muere y ya está, parece que no pasa nada. Pero no, es que, ostras, hay consecuencias, ¿eh? Entonces, yo eso es lo que intento manejar. Por eso digo que hay que hacerlo con mucho cuidado. No te recreas en el asesinato. Un poco sí, pero bueno... Bueno, pero ese es tu estilo. Es mi estilo, sí, pero bueno, pero que al final eso estamos hablando un poco de esas consecuencias y de cómo ese acto también afecta a determinadas personas que están alrededor. Vamos a entrar ahora, para ir acabando, que tenéis club, además, vamos a entrar en el título de la charla: Las mujeres matan mejor. Las mujeres, tanto en la historia como en la ficción, han matado de forma muy distinta, ya lo hemos dicho antes cuando hemos hablado de la historia, o al menos así se nos ha representado. Pero en los últimos tiempos, tanto en el cine como en la literatura, como en las series, estamos viendo a mujeres verdaderamente brutales. Yo por lo menos lo estoy viendo, en las series, en la televisión y en la literatura. Incluso lo has escrito. Incluso lo he escrito. Pero fíjate que un agente literario me dijo una vez que no era creíble, porque que una mujer hiciera lo que hace en mi novela. Pues no le hice caso, a la vista está, pero le hice caso. Ángel, en tu narrativa, ¿qué diferencias observas entre las motivaciones y recursos de los personajes femeninos y de los masculinos cuando cruzan la línea? Para mí es muy evidente, pero yo prefiero que sea un hombre el que lo diga. Bueno, igual te doy una respuesta que no te esperas, pero yo... Mejor. Vale, genial. Es obvio que hay diferencias, ¿vale? Es obvio que hay diferencias y estamos hablando igual de diferencias de condición física y aparte también un poco de psicología. Las mujeres, pues bueno, pues son un poco más astutas, más inteligentes, más subrepticias a la hora de hacer este tipo de actos más brutales, ¿vale? Más planificadoras, y el hombre quizás es un poco más violento, más echado para adelante, menos planificador, es un poco más, pues no sé, espontáneo, ¿vale? Por decir eso. Pero claro, estamos hablando de literatura, estamos hablando de metáforas, estamos hablando de hipérbole. Entonces, yo lo que busco es que no haya diferencias. Yo busco que eso, precisamente, que no haya esa diferencia entre hombres y mujeres, que cuando leamos una historia no nos fijemos tampoco si se llama Camila o se llama de otra manera. Sino que digamos, ostras, este es un personaje que está muy bien creado, que estoy empatizando con este personaje, que entiendo sus motivaciones, entiendo su carga emocional, entiendo su anclaje, su toma a tierras, ¿vale? Para que sea creíble y que sea, pues eso, pues realmente un personaje muy bien construido, muy bien hecho. Que sí, que haga cosas brutales, perfecto, ¿vale? Pero me lo puedo creer. Hay excepciones, evidentemente, ¿sabes? Cuando estaba hablando de este condicionamiento físico, yo hago CrossFit, hay chicas en CrossFit que a mí me pasan por encima, me vapulean, evidentemente, o sea, es normal. En Lo que quedó nosotras, yo tuve un enfrentamiento entre dos personajes, un personaje masculino, un personaje femenino. Tuve un enfrentamiento, un choque de trenes, yo me gusta definirlo así, ¿sabes? En la parte final de la novela.
No os estoy haciendo spoiler porque, bueno, más o menos se puede barruntar y se puede entender casi desde el principio. Al final el personaje masculino tira más por esa parte de violencia física, de violencia más bruta, y el personaje femenino tira un poco más por la astucia. ¿Quién sale victorioso de los dos? Que no indemne, ojo, victorioso, que no indemne, eso ya, si queréis, tenéis que leer la novela, yo lo dejo. Yo soy escritor de suspense, tengo que dejar el suspense ahí, metido con calzador casi. Haciendo otra vez alusión al título, ¿tú crees que las mujeres matan mejor o simplemente matamos distinto? Yo creo que matamos diferente, por lo que decía Ángel. El pronto este que tiene malos hombres, que por eso los pillan a todos cuando matan a la mujer. Yo creo que la mujer no tiene ese pronto. Yo creo que es más fría, como decía, más metódica. Ya no solamente por el hecho de que tenga otra manera de, digamos, de enfrentar la situación, porque físicamente no te vas a pelear con alguien, con un hombre vas a perder, digamos, ¿no? Entonces hay que buscar otras maneras, ¿no? Y yo pienso que matamos igual, pero matamos diferente, con más picardía, con más idea, poco a poco, pues sobre todo muchos casos de envenenamiento. Sí. También es que es más limpio, ¿no? Eso es más eficiente. Menos sangre, eso es claro, que luego hay que recoger. Pero fíjate que cuando estás envenenando a alguien poco a poco, tienes que estar ahí manteniendo, es decir, hay que haber una frialdad increíble. Sí, a ver, entender que estamos bromeando sobre esto porque estamos hablando de ficción, ¿eh? Sí, pero bueno, quiero decir. Que hablando de ficción, vamos a hablar de autoras, ya para terminar. Cada vez hay más autoras, todos tenéis que conocer a la maravillosa Patricia Highsmith, que nos ha enseñado mucho a todos. Y bueno, no voy a hablar de Agatha Christie, por supuesto, pero ya más hablando de thriller, pues Dolores Redondo, Paula Hawkins, Eva García Saez-Urturi, que largo es el apellido de esta mujer, Gillian Flynn, que tiene un maravilloso thriller que se llama Gone Girl. Me lo leí en inglés y no sé cuál es el título, Perdida se llama. Sí, Perdida. ¿La habéis leído, por lo que veo? Pero es verdad. Mira, esto me lo han preguntado en la radio esta mañana, que el hombre se sigue viendo, hay muchísimos autores de thriller y enseguida cuando a alguien le preguntas por autores de thriller, y esto he hecho un experimento, enseguida te dicen autores hombres, pero te dicen mucho menos mujeres. Se sigue viendo al hombre como el maestro del thriller y a una mujer le cuesta, aunque hay, y cada vez hay más, y hay figuras como las que hemos mencionado, muy conocidas. Nos sigue costando un poquito más sacar la cabeza. Al menos es a mí lo que me parece. ¿Tú cómo ves el panorama actual para las escritoras de thriller? Yo creo que vamos a más, pero rápidamente además, porque estamos dando otras alternativas, otras visiones de lo que es tanto el thriller como la novela policíaca clásica. Y yo creo que cada vez hay más mujeres que escriben. Aquí estaba antes echando una ojeada y me he quedado sorprendida de la cantidad de libros escritos por mujeres, y en este caso concreto solo hay que ver en clubs de novela policíaca, ya todo mujeres. Es decir, los que leen la mayoría de estos temas son mujeres. Bueno, es que la mayoría de lectoras en general somos mujeres. Pero de este tema también está habiendo cada vez más personas, más mujeres que leen novela policíaca y novela de thriller, y yo creo que por eso es interesante que ellas se identifiquen con los personajes que hay en la novela, no solo con la víctima, sino también con el agresor o con la agresora. ¿Y tú cómo lo ves desde el punto de vista de un hombre que además, muy optimista, que además estás en minoría? En la editorial de momento estás en minoría. No ha sido aposta, ¿eh? No. Lo iba a decir, es curioso que soy el único hombre en Maniac. Y vuelvo a decir que no ha sido aposta. Pero claro, es que eso obedece a un hecho muy natural, y es que en España es una rara avis porque hay muchísimas más escritoras de thriller mujeres que hombres. O sea, es así, en España se produce este hecho. Si lo pensamos, nos salen un montonazo de nombres de escritoras, cosas que en otros países, pues bueno, no es tanto, o quizás no nos lleguen a nosotros tanto. Pero vamos, en general, aquí en España hay muchísimas mujeres escritoras de thriller, de novela policíaca, muchísimas, muy buenas. La primera novela negra, me imagino que igual lo sabéis, la primera novela negra que se escribió en este país la escribió una mujer, La gota de sangre, Emilia Pardo Bazán, en 1911. Emilia Pardo Bazán, también otra autora poco silenciada. Sí, fallo mío no haberla mencionado.
Sí, no, pero bueno, también es que es eso, al final estamos recogiendo vicios de épocas anteriores y ahora sé que hay una reivindicación muy grande sobre Emilia Pardo Bazán, pero bueno, que también es una autora muy, muy silenciada. Vamos a ir rápido ahora con la última pregunta, perdona que te meta prisa, por si queréis hacer alguna pregunta y así vamos terminando. Desde el slasher de los años 70, esto ya es una reflexión muy rápida antes de acabar, desde el slasher de los años 70 y las novelas que acabamos de mencionar, el papel de la mujer en el thriller y el terror ha cambiado muchísimo. Yo, desde luego, veo que ha cambiado mucho, pero también yo lo que os voy a pedir es que hagáis una reflexión breve para acabar sobre vuestra visión sobre el cambio del papel de la mujer en el thriller, tanto dentro como fuera, es decir, como escritora o como personajes. A mí hay una cosa que todavía me sigue molestando, con sinceridad, y es que seguimos viendo a la mujer como víctima, es decir, o es la víctima que está en el suelo, o la mujer que mata, y yo misma he caído en esa trampa. Le ha tenido que pasar algo horrible antes, y ha sido antes una víctima que verdugo. Tiene que ser una víctima antes que verdugo, si no, no nos entra en la cabeza. Esa es una crítica pues a la visión que tenemos de las mujeres como víctimas. Esa es mi reflexión. ¿La vuestra? Sí, la verdad es que yo también he caído en eso. Porque mi protagonista, bueno, de alguna manera es que justificar que una mujer mate tiene que haber pasado algo muy gordo para que la mujer lo haga. Pero ¿por qué no podemos retratar a una mujer como un psicópata que quizás no tiene sentimientos y que le da igual 8 que 80? Pues mira, quizás porque a mí lo que me interesaba realmente en esta novela era, por mediación de la novela, poder mostrar esta situación social. Yo, como trabajadora social, a mí me interesaba este tipo de personaje en esta novela. No sé si me interesaría, si sea mujer o hombre, un psicópata por psicópata. Yo tiendo siempre a escribir sobre lo que sé y tiendo siempre a escribir y hacer una crítica social. Y creo que sería justificado por ahí. Si no, no me imagino pensando, escribiendo de otra manera. Es que hasta un psicópata tiene una motivación, ¿eh? Y tanto. Y además hay novelas buenísimas escritas por Andreu Martín, que es uno de mis lectores, autores favoritos. Tiene un par escritas por y además narrada por el propio sí, novela criminal total. Que dices, madre mía, ¿no? Es increíble y es muy amena y engancha. No lo sé, de momento no me he visto así, ya veremos. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? Que recojo el guante de lo que has dicho, de crear ahí una novela así. Sí. Y sí que es cierto que creo que a veces caemos en ese error porque nos autocensuramos. Yo creo que nos autocensuramos también y a veces nos da miedo ir un pasito más allá, pero bueno, está muy bien que lo hayas puesto encima de la mesa para que podamos también nosotros reflexionar sobre ello. Yo creo que las novelas son un reflejo de la actualidad, es un reflejo bueno, pues eso, pues este empoderamiento femenino, el papel de la mujer que es mucho más protagónico, mucho más decidido, que yo creo que está también enfocado a liderar. Y cuando digo liderar, no mandar. Hago ese matiz porque lo que hemos hablado también un poco antes del acoso digital, de la manosfera, etcétera, porque hay mensajes por ahí subversivos que tienden a desvirtuar este tipo de palabras y yo creo que la mujer está llamada también a liderar. Entonces, eso, nosotros lo que escribimos también es un reflejo de la realidad. No me he extendido en ese tema de la manosfera y de la violencia digital porque eso va para una charla entera, ¿eh? Sí. Otro día. No sé si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, porque a lo que a nosotros nos gusta es eso, que nos contéis cosas. O no os animáis. Lo de la trivialización del asesinato. ¿Perdón? El peligro. Sí. Moralmente, o como lo quieras llamar, de que estemos trivializando el hecho de asesinar. Sí, pero todos los escritores de thriller podemos caer en esa trampa. Yo creo que en nuestro caso no, pero ¿qué voy a decir? Pero yo creo que en nuestro caso no, porque en todas las novelas explicamos muy bien por qué se cae en eso y los traumas que conducen a las 3 protagonistas a caer en esa violencia. Pero es lo que digo, ¿por qué nadie se atreve a no trivializar, sino a hacer una Aníbal Lecter mujer, por ejemplo, o a hacer, yo qué sé, una American Psycho mujer? Es decir, que podría suceder. Es verdad que es mucho más raro, ¿vale? Psicópatas hay, mujeres.
Las hay. Lo que pasa es que no todos los psicópatas tienen una motivación violenta. Y como las mujeres somos menos tendentes a la violencia, hay menos asesinas psicópatas que hombres. Esto es así por estadística, pero simplemente porque estamos menos. Y también porque la motivación sexual de muchos asesinos en serie está ahí. ¿Vale? Que no le hemos hablado, pero es una motivación muy fuerte de la mayoría. Yo no creo que en ningún caso nosotros trivialicemos la violencia, porque como ha dicho Rosana, en su caso no es que la justifique, pero la explica por qué estas mujeres han decidido hacer eso, y en ningún momento dice que sea bueno lo que están haciendo. Para nada. De hecho, hay una parte de investigación policial que las están persiguiendo, lógicamente. En tu caso, para nada, porque dejas muy claro que Camila pues no está muy correcta. Y en Mi rastro de humanidad se explica por una afección que hay general de algo que no se sabe qué es, que está convirtiendo a personas normales en personas sin empatía, en psicópatas, que además tienen tendencia a la violencia, ya sean hombres o mujeres. Y además, una de las que sale en la novela es que encima ha sufrido una agresión terrible y se toma la justicia por su mano. Es decir, no trivializamos la violencia porque de hecho los personajes todos están atormentados precisamente por la violencia que ejercen. Entonces, en eso estoy contenta, porque y sería muy fácil haber caído en eso. Sí. Muy, muy fácil. ¿Algo más? Os dejamos libres. Con vuestro grupo. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, por escucharnos. Y bueno, los libros están aquí si queréis que los autores los firmen. Si no, van a seguir aquí en diagonal para cuando queráis leerlos. ¿Vale? Eso está muy pues bien. muchísimas gracias. Y gracias a vosotros.